Buenos días a todos. Buenos días. De parte de los museos del Banco Central les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda actividad numismática del año. Esperemos que todo este ciclo de actividad numismática sea tan exitoso, ¿verdad?, como este día, y que disfruten la conferencia que les vamos a ofrecer el día de hoy, ¿verdad?, que tenemos este conferencista de lujo que es don Guillermo Marín. Quedan a cargo de momento con Mariela Agüero, nuestra curadora de numismática, para que haga presentación de don Guillermo. Les recuerdo que después de la actividad, como siempre, tenemos el espacio arriba en el primer nivel para tomarnos un cafecito y seguir compartiendo. Si tienen más preguntas de las que hagamos aquí, aprovechar que está don Guillermo, ¿verdad?, y poder compartir un ratito entre todos. Entonces, para que lo tengamos presente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a leer la reseña de don Guillermo, que con gusto nos acompaña el día de hoy y fue un gran éxito. Más alto. No sé si creo que se lo quedo debiendo. Don Guillermo Marín es empresario, especialista en sistemas de seguridad, jubilado desde hace 10 años y coleccionista. Su afición surge desde los 10 años desde la infancia, comenzando con colecciones de estampillas, libros, tarjetas telefónicas, discos de acetato, monedas, billetes, y desde hace aproximadamente unos 17 años se ha especializado en coleccionar y estudiar boletos o fichas utilizados en otras partes del mundo y particularmente los boletos de café de Costa Rica. Él ha realizado numerosas investigaciones, iniciando con la historia del café en Costa Rica, lo que lo llevó a interesarse y a estudiar la historia de los cafetaleros costarricenses y los diferentes boletos utilizados en las fincas. Don Guillermo hace investigación de forma constante y a partir de fuentes bibliográficas, testimonios de los trabajadores de las fincas, entrevistas a las familias de los cafetaleros nacionales, entre otras fuentes. Y con las cuales logra un trabajo muy minucioso y de gran interés, el cual nos presenta en cada una de sus diferentes charlas. Él ha realizado durante más de 10 años, bueno, durante más de 20 años, más de 10 conferencias sobre este tema en este espacio. Así que le agradecemos muchísimo, Guillermo, por estar hoy aquí. Gracias. Y adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Marín. Hace 16 años hicimos una charla a don Braulio Morales. Yo soy coleccionista de boletos, pero con una diferencia. Yo cojo un boleto y, ejemplo Braulio Morales, yo digo, ¿y quién será don Braulio? Y comienzo a preguntar. Y entonces hay amigos que tienen boletos y ahora tenemos la Biblia de los boletos que don Carlos hizo, que para mí ese es el inicio. Cuando yo, un hombre, voy y busco cuáles boletos existen, entonces comienzo a buscar desde eso. Pero antes era preguntando. A mí, mi gusto es coger un boleto y decir quién es este señor. ¿Por qué? Porque los cafetaleros fueron los que nos sacaron de la prehistoria y lamentablemente el gobierno no se preocupa por dejar eso escrito y somos nosotros los que estamos empujando, porque el gobierno financia un montón de novelas que yo no soy novelero, pero debería financiar la historia de nuestro país para conocerla. Yo hasta viejo comencé a conocer la historia de mi país y comencé a darme cuenta que los cafetaleros fueron los que nos dieron de comer, nos calzaron y nos educaron, pero eso a nadie le ha interesado. Entonces yo lo que hago es encontrar un boleto, buscar los boletos que pueda encontrar y los que no puedo encontrar, decirle a los que tienen esos boletos, me dejan tomarle una foto, entonces yo vengo y lo presento aquí. En ocasiones puede que me equivoque porque un familiar me puede haber dicho una cosa y el que trabajó en la finca me dijo otra cosa, pero siempre estamos anuentes después de la conferencia que nos arreglen eso. La conferencia es de 8 horas, pero solo nos dan 1 hora. Entonces tenemos que ir un poquito rápido. Esta otra, traté de investigar sus hijos. ¿Quiénes fueron sus hijos? ¿Y qué boletos tuvieron sus hijos? Después
de sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Y traté de poner algo que pude investigar, pero claro, me falta bastante. Pero antes necesito que nos metamos en la época que vamos a hablar, porque ahora en esa época no había Lamborghini, ni habían tren, ni habían los discotecas, ni el estadio. Eran cafetales. Así era como vivíamos, y descalzos. Entonces, para sacarle el jugo a esta charla, tratemos de introducirnos de qué vamos a hablar. Estas muchachas son muy bonitas, probablemente son para la foto. Porque así era como las que cogían café, eran que trabajaban. Esta foto es de la finca Giustinani. Si ven la calle de la derecha, es la que baja de la Axon hasta el Hospital México ahora. Claro, un poquito más moderno está ahora, pero esa es la calle. Esa es la finca La Margot en Turrialba de don Florentino. Eso es un beneficio que en todo lado habían beneficios. En todo lado habían beneficios. Este es ya el café empacado para exportar, que era del beneficio de Minor Kit en Tres Ríos, en Concepción de Tres Ríos. Así era como se transportaba el café, no en trailer, ni en pick-up. Así era como se transportaba, y las ruedas no tenían las florcitas que tienen ahora. Así era como se trabajaba. Y el señor no andaba con botas de hule, él andaba descalzo. Esas eran las caravanas que iban para exportar el café. Esta es una foto de la finca de Los Anonos que va saliendo para la exportación de café. Y llegaba a ese muelle. Pero no eran transatlánticos ni nada, eran veleros los que llegaban para transportar el café. Ok, como vamos a hablar de cafetaleros, quiero decirles que yo soy cafetalero porque tengo en mi casa dos matas de café, así que vamos a hablar entre cafetaleros. Vamos a hablar de don Braulio y doña Esmeralda. Ok, vamos un poquito para atrás de don Braulio. Este es don Braulio, sus papás, José Morales y María Ana Cervantes. Sus abuelos, Juan Manuel Cervantes, Rita Antonia Paniagua. Su bisabuelo, Manuel Cervantes y Eugenia Sandoval. Pero nosotros partimos de aquí para acá. Don Braulio nació en Heredia. Este es el acta de nacimiento y este es el acta de función. Don Braulio nació en Heredia, estudió en las escuelas de Heredia, se fue educando poco a poco y esa es su descendencia. Yo pude averiguar 19 hijos, en algunos lados leo 20, de estos algunos murieron jóvenes, de 2 o 3 meses, por dar ejemplo, Julia Morales murió de 4 años. Pero vamos a concentrarnos de los hijos que eran boleteros. Acuérdense que todos los hijos fueron heredados y todos los hijos tenían plata. Pero nosotros nos vamos a enfrascar en los boleteros. Quiero leerles esta parte que para mí significa mucho. Cuando yo iba investigando sobre don Braulio, encontraba en diferentes libros 2 renglones de don Braulio, entonces los sacaba. Siempre guardo y cuando saco todos los libros y comienzo a recopilar. Y dice: hombre eminente que dejó fuerte huella de su paso por el mundo, ejemplo de honradez, civismo, energía y virtud. Contrajo matrimonio con doña Esmeralda Gutiérrez Flores, formando un hogar muy apreciado por la sociedad, de costumbres austeras, modesto, de virtudes privadas, sincero, franco, leal y consecuente con sus amigos. De espíritu emprendedor, fue un factor importantísimo en la ciudad por el impulso que dio al desarrollo de la industria y por las energías que despegó en el comercio y en la agricultura. En Heredia fue un verdadero factor de progreso, tanto en la vida social como adelantado en el adelanto intelectual, agrícola, material y económico de la provincia. Animado de un vivo deseo por el bien de sus semejantes, desempeñó gustoso varios cargos públicos
distinguiéndose por la actitud, firmeza y pureza de sus actos, por sus convenciones, por su espíritu de progreso y su particular interés por la educación pública. Don Braulio es digno de mayor respeto, se distinguió por su habilidad y honradez con que manejaba sus negocios. Jamás permaneció ajeno a prestar cualquier auxilio que su demanda se le hiciera para fines caritativos, educacionales o para cualquier otra obra de progreso en la ciudad. Consecuente con su espíritu de adelanto, sirvió de aquellos cargos de carácter honorífico sin retribución, donde su entusiasmo y su consejo fueron útiles y oportunos. Ese fue don Braulio, y si hay algún descendiente aquí, ese fue el ejemplo que don Braulio les dejó. Nació don Braulio en la ciudad de Heredia el 20 de marzo del 24, hijo de José Morales y de Mariana Cervantes. Hizo sus estudios de enseñanza primaria en la escuela municipal de esta ciudad y sus estudios superiores en el colegio del Padre Paul y en la Universidad Santo Tomás. Desde muy joven se dedicó al comercio y la agricultura y estableció en compañía con don Ricardo Brilli una importante casa de comercio. Don Braulio, antes de dedicarse al café, él se dedicaba a los negocios. Él participaba en todo negocio que se presentaba. Esto que yo tengo aquí es un poco largo y como tenemos poquito tiempo, yo voy a ir nombrándoles como... lo que pasa es que esto es importante. Cuando la iglesia iba a comprar una araña para la iglesia, el padre llegaba: don Braulio, yo necesito esa araña, vale 10,000 pesos. Tengo un mes, usted me la puede traer y después yo le pago. Don Braulio la trae, no que le pagaban, pero don Braulio le trae mucho gusto. Doña Esmeralda es la más bastona. Doña Esmeralda, todo lo que era beneficencia a ella, la plata la invertía en beneficencia. El hospital de Heredia, cuando don Braulio dio el terreno, ayudó con la construcción y no lo podían abrir porque no tenían camas ni sábanas. Doña Esmeralda fue, compró camas, almohadas, sábanas, equipó todo el hospital y lo abrieron. La municipalidad también le contrataba, fue gobernante y comandante a la vez. Él recibía 2 salarios, pero los salarios lo distribuía entre la gente pobre. Estuvo en la Junta Económica, para la Basílica participó en una comisión para arreglar la iglesia. Todo eso verde es lo que a mí me gustaría hablar, pero estuvo metido mucho en política, hasta fue segundo designado y fue consejero de Tomás Guardia en la administración. En el 76 fue secretario de Estado en Hacienda y Comercio, administrador del Banco La Unión, exportó con Santiago Fernández en 1845 por primera vez a Inglaterra 4.500 sacos de café. Acuérdense la historia de Leclerc. Nosotros no podíamos exportar café a Inglaterra porque la federación le debía a los bancos ingleses dinero. Inglaterra le decía: mientras Centroamérica no pague la deuda, no puede exportar nada a Inglaterra. Entonces aquí venían compañías gringas, compraban el café, lo llevaban a Chile, le metían el café en Chile, decía café producido en Valparaíso, Chile, y entraba a Inglaterra bien. Cuando don Braulio paga la parte nuestra de Costa Rica a Inglaterra para la federación, Inglaterra le dice: ya puede exportar. Leclerc tenía un barco pequeño, está en México, y el capitán, el cónsul de México e Inglaterra le dice: ¿por qué no va a Costa Rica? Que a ver si encuentra algo, pues ellos pueden exportar. Él viene a Punta Arenas, coge un guía y unos caballos, paga el guía, lo trae a San José y llega a San José y dice: ¿y ahora qué hago? Entonces habla con Santiago Fernández, que tenía todos los cafetales en la parte sur de la sabana, y con Braulio Morales, y los dos le dan café fiado. Bueno, otros también, pero ellos son los más importantes, porque nadie quería dar café fiado. ¿Y quién es usted? Yo soy Leclerc. Bueno, yo le digo Leclerc, otro le dice Lechier. Yo le digo al otro. Le dan el café, se va para Inglaterra, se duraba 3 meses en ir y 3 meses en regresar, y no viene
Y don Braulio se sienta con Santiago y le dice, hey, tomémonos un trago porque perdimos el café. 3 meses después llega Leclerc en oro, no trae libras esterlinas, trae en oro y dice, toma, este es el café. Desde ahí comienza a exportar a Inglaterra a todo el mundo que se le ocurría, todos los barcos que le podía ver. Leclerc viene, aquí funda, se queda mucho tiempo, se hace millonario aquí tiene como 6 barcos más, a todos les pone nombres ticos, pero aquí comienza don Braulio en lo que es café a salir. 1845. Quiere decir que para 1840 ya tenía que estar produciendo café. En Heredia, acuérdese que la Uruca era selva. Nosotros, la ciudad de San José, llegaba hasta el Hospital San Juan de Dios en 1845. Después de allá por la selva, salía el Tigre. Y en Heredia era más. Pero bueno, don Braulio estaba ahí haciendo la plata. Va 13 veces a Inglaterra. ¿Por qué? Porque primero, antes de ser comerciante, fue cafetalero. Antes de ser cafetalero, fue comerciante. Entonces, él se iba para Inglaterra. 13 veces fue a Inglaterra. Llevaba en los barcos su café. Vendía a su comprador directo. Y de ahí cogía la plata y se iba para las fábricas de palas, de cuchillos, y le decía al fabricante, pongamos un ejemplo, ¿cuánto? Esa pala en Costa Rica vale 5 libras esterlinas. ¿Cuánto me vende una pala? Y a 2 libras. Si le compro 100, a 50. Entonces deme 200. Y se traía y las vendía en 5 libras o en 4,5 y estaba así. Acuérdese que él primero comienza como comerciante y posteriormente en la Floresta hace el segundo piso para hacer la boutique. ¿Por qué? Porque traía ropa a Inglaterra con sus sombreros y esos trajes que usaban las damas acaudaladas que venían desde Cartago a comprar el vestido para ir a una recepción. Entonces él tenía en el segundo piso la boutique. Don Braulio tuvo el mérito de ser uno de los pioneros de industria del café Costa Rica, enviaba todas sus cosechas a Londres, donde eran devueltas en mercancías de su negocio. Eso es... hay una historia que quiero contar de la araucaria, que es esa. Tengo una información que salió en un libro que lo logré ver, donde en la Floresta, que es esta, ve la botica arriba, el segundo piso, don Braulio llegó un día a la Floresta, y en la Floresta trabajaba el contador, el de bodega y 2 empleados. Dentro de esos, un muchacho de 14 años, que fue el que cuenta la historia. Don Braulio llegó un día con un arbolito de araucaria y le dijo al muchacho, venga porque adopté un hijo, yo con 20 hijos adopté otro hijo, quiero sembrar este árbol, para que signifique en Heredia que los agricultores tienen que sembrar árboles porque están desforestando Heredia. En 1860, no ahora. Ahora en mi casa todo se recicla. En esa época no existía eso, sí, ni recoge la basura. Don Braulio siembra ese árbol después de varios lugares. Esta foto es como en 1920, ya tiene como 20 años, 22. Y le dice al muchacho, yo no la voy a ver crecer, pero necesito que usted todos los veranos venga y le ponga agua al árbol para que crezca. Ese árbol creció, murió, creo que sembraron otra vez y todo eso. Pero hay una historia muy bonita. El muchacho cuenta que en la Floresta toda la gente iba y compraba, pero no tenían caja fuerte, lo que tenían era una gaveta donde tiraban toda la plata y dice, ahí nunca se perdió nada. Esta es la Floresta, es lo que hay hoy día en Heredia. Y esa era la plata que tiraba en la cajita. Esta moneda vale 80 millones de colones, amor. La última que compraron hace un año costó 80 millones de colones. Pero a mí me hubieran dicho, yo hubiera ido a traer un poquito de monedas. Esa era la plata que funcionaba. ¿Y dónde la
¿Dónde la guardaba don Braulio? Don Braulio llegaba todos los días a hacer caja y en una bolsita se llevaba y guardaba en su caja fuerte, que la tenía en la casa a 100 metros. Abría sus puertas, ahí tenían varias puertas con llave, y esa es la caja fuerte de don Braulio, que la tuvo. ¿Cuántos años puede tener esa caja fuerte? 160, 170 años. Fue fundador y administrador del Banco de la Emisión de Crédito. Fue accionista y fundador del Banco La Unión, del Banco Herediano. Eso es otra historia de otra cosa que nos vamos a extender un poco, que no lo voy a hablar, pero él participó mucho con la Iglesia del Carmen. Actualmente, hoy día, está la Iglesia del Carmen y aquí están unas construcciones de Bajabreque, donde él financió durante 2 años para que fuera una escuela y pagó a los maestros y a todo el mantenimiento de la escuela durante 2 años, porque él decía que todos los niños tenían que educarse. Donó este terreno, que posteriormente es el Parque Manuel Gutiérrez, que es el cuñado de él. Regaló este terreno en el centro de Heredia, una cuarta manzana, en 1890, y hasta 1916 se hace la escuela Braulio Morales. Duró 16 años y el gobierno, pongámosle que no tenía capacidad financiera para hacerla. ¿Por qué se hizo? Después vamos a hablar quién fue el culpable de hacer esto, porque vamos a hablar también de don Alfredo González. Y el hermano don Alfredo González fue el ministro de Educación. Él era ministro de Instrucción Pública. Entonces él dijo, vamos a hacer escuela, iglesia. Esta era el beneficio de don Braulio de la finca que está en la Puebla. Esa finca llegaba desde la salida de Heredia, ahí por el Pirro, hasta el límite de Santo Domingo hacia adentro. Posteriormente, esta finca la hereda Delia, una de las hijas. Hoy vamos a hablar de mujeres cafetaleras un poco, porque nunca se habla de mujeres cafetaleras. Este era el beneficio de don Braulio. Ahorita, después fue de varios, el Hoy León lo tuvo muchos años. Ahora es una urbanización de 120 casas que cuestan $150,000 cada casa. Se da cuenta como el café sí da. Lo que pasa es que ya no da como café, pero da como urbanización. Ok, rápidamente, estos eran los boletos de don Braulio. Recordemos que entre más dinero usted tenía, los boletos eran más bonitos. Cuando usted no tenía nada, iba donde el soldador del barrio y le decía, me puede hacer unas chapitas de aluminio y me le puede poner las iniciales, pero estos boletos son traídos de Inglaterra. Esta es, yo presento varios porque este está limpio, pero para algunas actividades de la finca yo le pongo 2 puntos. En ocasiones cuando la finca cambia de dueño, yo cojo la finca y le remarco. ¿Por qué? Porque mandaron a hacer 200 boletos y me entregan la finca con 150. Entonces esos 50 yo no los quiero pagar. Entonces yo les pongo, como decir, una L. Aquí usted ve 2G. Eso significa que son los boletos que yo voy a pagar. Después está, bueno, hablamos de la finca La Unión, ¿verdad? Después viene la finca Mora. Él le pone el nombre la finca Mora porque cuando viene la guerra en 1856 y todos los costarricenses van a pelear a la frontera, no hay plata, y don Braulio le dice al gobierno, no se preocupe, yo pongo plata, y él financió parte de la guerra. Cuando termina la guerra, don Juanito era
famoso, era el líder. Tan es así que existe Moravia, el cantón de Mora, y a todo el mundo le ponían Mora, y probablemente mucho niño que nació le ponían Juan. Don Juanito le puso, don Braulio le puso a una finca Mora en honor a don Juanito Mora. Para los coleccionistas de boletos avanzados les tengo un examen. Estamos viendo esta E en un boleto de Mora, para que guarden y me digan esa E de quién es. Después viene la finca La Casualidad. Para los coleccionistas de boletos avanzados me sale en casualidad una E, para que me digan después de quién es. Posteriormente viene la finca Alemania. Acuérdense que los Romoser tuvieron una finca en Heredia. Posteriormente don Braulio la adquiere, pero le deja el mismo nombre, Alemania. Doña Esmeralda. Doña Esmeralda no participaba en muchas cosas de los negocios de don Braulio, pero sí le gastaba la plata. En Heredia no podía haber nadie pobre porque doña Esmeralda le daba de comer. Si la municipalidad necesitaba plata, ella iba y le daba. Si la escuela necesitaba, ella iba y se los compraba. Si en el hospital no había medicina, ella iba y compraba. Posteriormente, don Braulio muere y doña Esmeralda sigue manteniendo a Heredia con su capital. Ella se casa a los 14 años con don Braulio. Ahí es donde viene la diferencia. Don Braulio tiene 27, ella tiene 14. Entonces, como están más distanciados, cuando el esposo muere, las esposas siempre quedan con las tierras. Hermana de Manuel María Gutiérrez, que es el del parque frente a la iglesia del Carmen, del general Fabrique Gutiérrez Flores, constructor del Fortín de Heredia. Originalmente así era como iba a caer el Fortín, pero solo esta torre hicieron, que por cierto lo hicieron mal, pero eso ya es otra cosa. Nadie puede disparar con la tronera al revés, pero bueno, él lo hizo. Y lo que me llama la atención es que era general. A lo mejor algo quería decir él, pero no se sabe. Tuvo 20 hijos. Ok, aquí tiene. Le dio al hospital terreno, le dio dinero, le dio ropa, le dio enseres. En suma, le dio todo lo que hacía falta para que lo abriera. Esa es doña Esmeralda. Esta casa es la última casa que don Braulio tiene. Esta casa se construyó en 1883. La pregunta que nos vamos a hacer ahora, y entonces, ¿dónde vivió don Braulio antes? Porque esta es la casa famosa, don Braulio. Yo quise presentar esta foto porque siempre nos la enseñan así, pero vean la profundidad de la casa. Abajo eran salones, recibidores, la sala, el comedor, donde se hacían sus fiestas, y arriba sus habitaciones de los 20 hijos. Imaginemos que ahí hay 10 cuartos y dormían de 2 en 2. La casa se quema y hoy día es lo que es Econo en el costado sur-oeste del Parque de Heredia. Si ustedes ven aquí, pero esto es ya por gusto de uno que investigue, pregunta y pregunta, si ustedes ven aquí, el hierro en los balcones, véanlos aquí, todavía existen. El hierro de esas casas se recuperaron y todavía existen. Dentro de la casa habían jardines con sus matas y sus flores y todo eso. Aquí está don Braulio con doña Esmeralda y todo. Acuérdense que tenía 20 hijos. La casa de don Braulio se incendió en 1990. Ahí estuvo el Club Sport Herediano, el club, creo que es el Club Rotario o el Club de Leones. Al final, creo que un familiar de don Dilati vivieron, un familiar de don Braulio vivieron ahí.
Eso es porque es de la casa. Ahí dice los jardines como eran. En los cuartos, él traía pintores de Europa para que le pintaran los cuartos. Dice, este edificio debió ser construido entre el 83 y el 84. Vamos a averiguar después dónde vivió Braulio antes del 83 y el 84, porque acuérdense que ya vivir en el centro de Heredia era más cómodo. Bueno, estuvo la Caja del Seguro Social, el Club Rotario, pues, estuvo ahí muchos años. Doña Esmeralda hizo tanto por Heredia que la Municipalidad de Heredia le otorgó 2 medallas yo no sé si algún familiar tiene, porque él tiene cualquier cosa, quieren verla, él puede enseñarle las medallas. La Municipalidad de Heredia le otorgó una medalla. Acuérdense que la medalla es una de las decisiones más grandes que hay en una localidad. Creo que ahora dan las llaves de la ciudad, pero la medalla era más bonita, pero no se las daban a cualquiera que tenía influencias, porque creo que la Municipalidad de Heredia solo 6 medallas ha entregado a mujeres en toda la vida. Esa es la medalla de Doña Esmeralda. Yo no toqué mucho. Ok. Hablamos que don Braulio se preocupaba por la conservación, como ahora, pongámosles, era naturalista, le gustaba el reciclaje, le gustaba la conservación de todo, y cuando él llegó a San José de la Montaña y vio que eso era una cancha de fútbol, en esa época no había fútbol, pero era una cancha de fútbol, él empezó a comprar tierras, y todavía había montañas, selva primaria, pero todo estaba en puro pasto. Entonces él comenzó a comprar tierra durante muchos años y comenzó a resembrar. Y él decía, los árboles que se cortaron aquí para hacer las casas de Heredia, yo los voy a reemplazar. Y hizo una gran propiedad que ahora después vamos a hablar, solo que aquí quería hablar de esta casa. Todavía existe. Imaginémonos que esa casa, aquí comenzó el boom de la escuela Julia Lang, de la iglesia de Palmares, creo que era de hierro, para 1870. Él mandó a traer esta casa, que es puro metal. La casa por dentro ha sido reemplazado muchas piezas porque ha sido de madera y se han dañado, pero la casa hoy día así es como está. Puede tener 150 años. ¿A dónde está ubicado? En San José de la Montaña. Está aquí porque por el río por Rusatí. Todavía los herederos la tienen. Ahí no se sembró café. Ahí lo que él quería era para... Y los herederos lo que han hecho es en muchas ocasiones metieron un ganado. Ahora vamos a hablar ahí porque esa finca la dividió en 3 hijas. Ok. Ya volvimos de don Braulio por un rato y hablamos de un hijo. Quiero que vamos llevando esta secuencia que el que vamos a hablar tiene un verde más intenso. Ese hijo es Genaro Morales. ¿Por qué vamos a hablar de Genaro Morales? Porque el boleto de Genaro es el número 1. Entonces, para llevar un orden. Genaro Morales, lo que lo caracteriza y lo más famoso que lo hizo no era la plata, porque todos los Morales tenían plata, como los de ahora. El problema, no, es que si usted no es Morales no tiene plata. Genaro fue el que inventó el fútbol en Costa Rica. La primera persona en Costa Rica que agarró una bola, la pateó y dice juguemos fue Genaro Morales. Él estudió en Inglaterra junto con 5 millonarios más. Cuando se graduaron en 1875, trajeron en el barco una gran caja de madera con bolas de fútbol, zapatos, pantalones, pantaloneta, la suéter y rodilleras. Sí, rodilleras. En esa época no habían tobilleras.
Y entonces el espectáculo de ellos era los domingos jugar fútbol. Pero tenía un problema con el cura, porque el fútbol era a las 11 y la misa era a las 12. Y el cura le dijo, en Noruega, usted me está quebrando la iglesia. ¿Y por qué? Y porque nadie va a la misa, todo el mundo está haciendo el partido. Entonces, hay 2 o 3 que van a la misa, y los 200 que usted tiene allá afuera. Entonces llegaron a una conciliación y dice, después de la misa, vamos a hacer el partido. Claro, después de la misa habían 400 viendo el partido. Pero hablemos que este es el boleto número 1. Posteriormente vamos a hablar de la esposa de él. La esposa de él se llamó Lucila Duval Sancler. Ella era esposa del socio de don Braulio, el señor Briley. Ese señor Briley era inglés, era especialista en tubería. Ahora podríamos decir que es ingeniero en metalurgia, pero bueno, él era especialista en tubería. Estaba en Inglaterra, en el condado de Willow, en California, instalando tubería. Y la municipalidad de Heredia dice, queremos bajar el agua de las montañas de Heredia al centro de Heredia, que todas las casas de Heredia tengan agua. Y lo contratan a él. El señor ya mayorzón se viene con su esposa a vivir a Heredia. El señor después se muere, le queda toda la plata a Lucila, y después vamos a hablar sobre Lucila un poquito. Este es Genaro. Ahora vamos a hablar de María Josefa de la Casimira Morales Gutiérrez, pero llamémosle María. Eso está mal. Ese es Delia. Okay. Este es Delia cuando se casa con don Alfredo de 40 años, y esta es ya doña Delia, un poquito mayor. Delia, señor. ¿Y la casada con quién? Con Alfredo González. Ahora vamos a ver. Delia, cuando el papá muere, Delia tiene 16 años. Entonces le dice que cumpla años, pero ella dice, no, yo quiero mi herencia. Y le dan una finca y ella manda a hacer, vea los boletos, un boleto a Inglaterra, y en su finca usaban el boleto de Delia. ¿Okay? Delia se casa con Alfredo González Flores. ¿Por qué? Porque el papá de don Alfredo era tenedor de libros y le llevaba la teneduría de libros a todos los millonarios de Heredia, que eran poquitos, porque éramos como 4 apenas los que éramos los niños de Heredia. Dentro de esos, Julio Sánchez Lepis. ¿Ya? Dentro de esos, Braulio Morales. Y con 20 hijos, el papá siempre acomodaba a la familia. Esta es doña Delia, este es de luna y miel en Washington. Este es en la finca del Tirol, que ahora vamos a hablar de esa finca. Esta es en la casa que queda al costado noroeste de la iglesia, que ahora es un museo. Esta es la finca del Tirol, que la quitaron para hacer el hotel. Quedaron como... Nada más actualmente quedó solo el oratorio, que es como de 3 por 8 metros. Don Alfredo dejó 4 manzanas para que hiciera un hospicio de ancianos en la Puebla de Heredia. Y es el que se llama hoy día Alfredo y Delia González. Vamos a meternos un poquito con don Alfredo, porque al casarse con Delia, tenemos que nombrarlo aquí. Lo más importante de esto es que don Alfredo, antes de ser de plata, él prefería la política. La felicidad de don Alfredo era ayudar a la gente, colaborar con la gente, asesorar a la gente, más que era abogado. Pero él tenía cafetales, pero no le ponía mucha atención. Él no quería hacerse de plata. Don Alfredo llega a ser presidente de la República
posteriormente le da un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque él decía, por ahí, el rico debe tributar como rico y el pobre como pobre. Y eso no cayó bien. No cayó bien. No cayó bien. Y además lo hacía. Es que no es que él lo decía para asustar, él lo hacía. Por dar un ejemplo, le pidió plata al Banco de la Unión porque el gobierno estaba quebrado. Él comenzó sin guerra y viene la Primera Guerra Mundial y aquí el que compraba todo era Inglaterra y venía todo el producto de Inglaterra y el café se vendía en Inglaterra. Se acabó eso. Entonces él le dice al Banco de la Unión, présteme plata. El Banco de la Unión dice, pero ¿cómo usted me va a pagar? Entonces Lindo estaba haciendo un banco, que es donde está el Banco Nacional actualmente. Lindo hacía 2 años tenía el banco amueblado, listo para comenzar a trabajar, pero necesitaba los permisos. Entonces Alfredo González llama a Lindo y le dice, ve acá, necesito que me des instalaciones. Se las dio y al otro día ya tiene el Banco Internacional. Entonces ya el gobierno en 1916 tenía un banco propio, que tampoco gustó, porque los millonarios eran los dueños de prestar plata. Este es el billete de don Alfredo, de la época, y este es el actual. Ahí vivió don Alfredo, en la casa que está ahora en el Congreso. Esa no era la casa presidencial, solo que nosotros teníamos un candidato a la presidencia, que era abogado, era millonario, que hizo esa casa para llegar a ser el presidente. Le pasó igual que Castillo. Tuvo 20 años y nunca quedó presidente. Don Alfredo le dice, vea, usted nunca va a ser presidente, déme las llaves y yo duermo ahí. Entonces le entregó la casa nueva, y don Alfredo se fue a vivir ahí. Soltero. Fundó el Banco Internacional. El 27 de enero de 1917 lo llama un amigo y le dice, te dieron un golpe de Estado. Hay 2 versiones. Te dieron un golpe de Estado. Y él coge y llama a Federico Tinoco para decirle cómo estamos y Federico no le contesta. Eso es una versión. La otra versión es que Federico llegó y le dijo, ya usted no es más presidente. Cualquiera de las 2 se quedó sin trabajo. Don Alfredo, hasta 1916, tenía 18 fincas cafetaleras, pero eran pequeñas. La Delia, no, este es después, cuando se casa con doña Delia, como todo debe ser, la esposa le dice, tome todas mis propiedades, que su corazón es mío. Y así funcionaba la cosa. Okay. La finca La Delia, la Matías, Lico y Chiricano, Cafetal y Beneficio en San Francisco de Heredia, que ahora vamos a hablar, El Repasto en Barrial, Salazar en Barrial, Zamora y Ramírez, P. Martínez, El Pío en San Pablo, Jerónima, La Unión, Juanita, El Caballo y La Esmeralda. Exceptuando esta, cuando don Alfredo se va, le dice a la mamá, cuando se tiene que ir del país, administreme las propiedades. Y así es como él vive en Estados Unidos varios años. Hay historiadores muy gratos que para figurar en el argor de la historia dicen que don Alfredo se llevó un montón de plata. No, insinúan que don Alfredo se llevó un montón de plata porque él vivía en el Waldorf Asturias, pero no investigan que don Alfredo tenía 18 fincas y que la mamá le mandaba la plata. Ok. Este señor de que está aquí es don Domingo, el papá de don Alfredo, y este señor es don Braulio. Los demás seguro eran más pobres porque no son tan caché como ellos, pero tengo un amigo por allá que me dice, este señor tiene que tener plata porque esas botas son inglesas. Hasta eso le digo. Don Domingo, hay una escuela Domingo González, hay otra escuela Alfredo González, el colegio, hay varias cosas. El cuarto piso del Banco Nacional dice la salón de sesiones Alfredo González, en la municipalidad hay un piso que es Alfredo González, hay montones de lugares.
La Casa de la Cultura del Estado. La Casa de la Cultura de Barba. De Barba y la casa donde nació don Alfredo. Ok. Ese es el boleto de don Alfredo. ¿Por qué? Porque don Alfredo se casa con un hijo de don Braulio. Pero acuérdese que Delia tiene boletos y cuando se casa con don Alfredo le dice, tome, esta finca es suya y don Alfredo la administra como Alfredo González Flores. Él no mandó a hacer boletos muy decorativos, sino que compraba machotes y le ponía a Alfredo González. Solo hasta ahí conocemos ese boleto de don Alfredo. Ahora voy a explicarles un poquito más de la familia de don Alfredo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que don Alfredo fue yerno de don Braulio. Estos boletos son de don Alfredo, estos son de el hermano don Alfredo y estos son de descendientes de don Alfredo, que ahora vamos a hablar de ellos. Ok. María Lucila de la Trinidad Morales, que se casa con Francisco Guillermo de Jesús Montealegre Echeverría. ¿Le suena? Sí. Ok. No es el apellido de Caliche. Este boleto es de ella, es una mujer cafetalera. Lucila tiene el boleto número 3, vean la elegancia de ese boleto. Lucila se casa con un hijo de Mariano Montealegre Bustamante, los fundadores del café. Ok. José María Montealegre Fernández, hijo de Mariano, que llegó a ser presidente de la República. El primer doctor graduado en Inglaterra. Hijo de Mariano Montealegre, casó con Ana María Mora Porras, hermana de Juanito Mora. Hermana de Juanito Mora. Un hijo de ellos dos, un hijo de ellos, Ricardo Montealegre, hereda la finca de Pavas. Acuérdense que los Montealegres y los Porras adquirieron fincas en ese sector. Y él tiene un boleto que dice RM, Ricardo Montealegre. Cuando Ricardo Montealegre se casa, tiene un hijo que se llama Guillermo Montealegre Echeverría. Se casó el 24 de agosto de 1907 con Lucila Morales, hija de Braulio Morales. Por eso hablamos de este boleto. Casada con Guillermo Jesús Montealegre Echeverría. Por eso hablamos de la descendencia de don Braulio. La hija, este boleto es de un descendiente de don Juanito. Y posteriormente en la finca Las Pavas la remarca con la G, Guillermo. ¿Estamos por ahí bien? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de Arturo, que se casa con Elena Flores Ortiz. Don Arturo tenía, bueno, todavía existen las propiedades, más que todo en San José de la Montaña. Este es el boleto de Arturo. Cada día lo hacían más bonito los hermanos. ¿Lo ven? Arturo es el número 4 de los boletos. Arturo tiene 5 hijos: Graciela, Braulio, Esmeralda, José y Genaro. Hay una escuela en San José de la Montaña, en el puro centro, que se llama Escuela Arturo Morales. La escuela es Centro Educativo Arturo Morales. Estos terrenos, don Arturo primero regaló una parte y después los hijos que heredan la propiedad, dice, se fundó en Villa de Barba a las 11 de la mañana, el 6 de junio de 1910, en la jefatura política. Eso fue lo primero. Posteriormente, en el año 21, los hermanos Elena y Arturo donan unos terrenos para que se construya la iglesia católica y la escuela, que es esta actualmente. Escuela Arturo Morales se ubica en San José de la Montaña, distrito 6, en el cantón de Barba, en la provincia de Heredia. Se encuentra a 4.5 kilómetros de distancia
del centro del cantón a una altitud aproximada de 1.700 metros. Ese es Arturo. Ahora viene Ricardo, hijo de don Braulio, boleto número 5. Vea que cada uno lo hacía con más calidad. Número 5, ese no está marcado. Ok, ahora venimos de Esther. Tenemos un problema con doña Esther porque solo creo que 2 de ustedes tienen aquí el boleto, Calichi y por allá. Yo no sé si Calichi lo va a rifar hoy. Okay. El magistrado tiene el otro. Este boleto solo conocemos 3. Bueno, yo. Dicen que hay 5. ¿Cuántos pueden haber? Yo solo conozco 3. Si aparecen, y alguno de ustedes tiene 2, me puede ser uno, se lo agradecería. Es para seguir con esto. ¿Cuánto? Ok, no, regalado. María Valdivia Esther Esmeralda Trinidad de los Dólares Morales Gutiérrez se casó con otro pobre, Emanuel Alejandro Rafael María Jiménez Bonifil, el hijo de Alejo Jiménez. ¿Eh? Sí, Alejo Jiménez era millonario. Solo la finca que está en Tibás, imaginemos donde está el EPA, donde está la Metalco. De ahí, la finca llegaba hasta la carretera de Heredia. Esa era la finca de Alejo Jiménez. Alejo, el papá. Hijo Alejo Jiménez. Esther Jiménez, Genaro, Emanuel y Alfredo. Pero ¿qué pasaba? Que Esther tuvo sus boletos antes de casarse, producía su café, pagaba con boletos. Cuando se casa, le dice al esposo: tome los boletos y tome mis propiedades y su corazón va a ser mío. Y decía sí. Y entonces él seguía trabajando con los boletos de él. Ya ahí perdimos, pero no significa que no viene descendencia. Los hijos de Esther son familia de don Braulio. Pero él era hijo de Alejo Jiménez. Vamos a hablar del boleto 7, que es de Lucila. Lucila se casa con Genaro con 3 condiciones. Yo me caso con usted, pero mi plata es mi plata y su plata es su plata. Y ahí comenzaron los problemas. Porque Genaro dice, de por sí yo estoy podrido de plata, su plata es su plata. ¿Y cuál es otro? No me voy a cambiar nunca el apellido Brilli. Yo moriré siendo Lucila Brilli. Y Genaro le dijo, tranquila, y le podemos poner Brilli Morales. Sí, ok. Y lo tercero, cuando me muera, en el cementerio de extranjeros, me entierran a la par de mi ex esposo. Y se murió, le enterraron ahí. Él cumplió. Este terreno... No, era puro corazón. Este terreno era la finca de John Brill. Con boleto. Ok. Ahora, Lucila posteriormente hace 4 tipos de boletos, pero ya más sencillos, que son machotes de acá, de cobre, bronce, cobre, estaño y aluminio. Esos son los 4 boletos que tiene ella. Ok. Lucila Tubal Sancler, viuda del contratista inglés John Brilli, contratado por la Municipalidad de Heredia para instalar acueducto de Heredia, en segundas nupcias en el 87 se casan con Genaro. Acuérdense que Genaro vino en el 85, graduado. Todavía su papá estaba vivo. Dueños de la finca La Mancha, al sur de Heredia, donde está el hospital de Heredia Nuevo. Su hija, Muriel Morales Duval, le agregó más terrenos, compró más terrenos y hizo un fincón. Y la finca le puso Miramontes.
Para 1901, esa propiedad era de Alfonso Zamora, la cual al morir hereda a su esposa Filomena Gutiérrez. En el 2010, sus hijos le venden a Lucila y a Genaro la finca y comienzan a ampliar. La hija de Lucila y Genaro, Muriel, la hija de Lucila, se casa con Máximo Gurdián Rojas y sus hijos Max y Muriel en el 63 crearon la sociedad Max Gurdián e Hijos, los cuales venden a la Caja del Seguro Social la finca Miramontes, donde actualmente está el hospital. Esta es la finca, no, años después, abandonada. Este es el hospital. Una hija de Lucila se casa con Max Gurdián, otro pobre. Ahorita está en la casa. Esa casa ahorita es el centro de cómputo del hospital de Heredia. Le metieron 200 millones y la dejaron como antes, como nueva. Esta es la casa de Max Gurdián, la casa Las Acacias, que todo el mundo pasamos por el Morazán y la admiramos, pero por dentro es una delicia. A la par está la de Lindo. Una hija de Lucila, igual, regalan terrenos, todo eso. La escuela Lucila Gurdián viene por el lado de San José de la Montaña, por el lado de Getsemaní, y la escuela se llama Lucila Gurdián de Facio. La escuela la inauguraron en 62. Ok, pasemos. Genaro, el 1. Delia, el 2. Lucila, el 3. Arturo, el 4. Bueno, ese Esther no tiene que ir ahí. Esther, el 6. Y la otra el 7, Lucila, los otros. Ahora vamos a hablar un poco de don Alfredo, porque don Alfredo es yerno de don Braulio y sus descendientes no tuvieron hijos, pero se supone que sus descendientes serían familia de don Braulio. Ya salgamos de los hijos de don Braulio. Ahora metámonos en la familia de don Alfredo. Acuérdense que don Alfredo se dedica a la política, pero hay otro más vivo. Ernesto se dedica a hacer plata. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de don Ernesto. Esos solos de doña Enerberta tuvo 18 hijos, no pude poner los últimos, porque más me interesó estos 2 solos que se dedicaron al café. Los demás tuvieron otros negocios. Uno fue militar, el otro fue educador, el otro fue... Ahorita les digo qué fue. Delia se casa con don Ernesto. Y se va para Estados Unidos, vive en Estados Unidos después de que él se fue a Estados Unidos a cabildear 24 horas al día para que el gobierno americano no le ayudara, no reconociera el gobierno Tinoco. Y el gobierno americano le dijo a Tinoco, o se va o le meto los marines que tengo ahí en Punta Arenas. Por eso él se fue, no fue porque le mataron al hijo, era al hermano. Al hermano lo mataron hoy, lo enterraron y él se fue al otro día. No. Él se fue porque ya los gringos le decían, lo vamos a sacar de aquí. Pero don Alfredo invirtió años en eso. Después se quedó un tiempo. Estas son los boletos de la familia González, que ahora vamos a ir desgranando un poquito. Y comencemos con la hermana de don Alfredo. La hermana de don Alfredo, su papá era Domingo González. La hermana de Alfredo nace en esta casa que todavía existe, que es el museo hoy día, la Casa de la Cultura de Heredia, que casi que la botan, porque al final era un restaurante y todo eso, pero ya se salvó. Esther se casa con un hijo de Julio Sánchez Lépez, el dueño de la cuarta parte de Heredia. Esther se casa con Amado. Amado es hijo antes del matrimonio de don Julio. Don Julio se casa y ya se porta bien, pero antes tuvo un hijo que se llamaba Amado. Esther queda embarazada
Bueno, esos son los boletos de don Julio. Esther queda embarazada, pero don Julio comete el error de hablar mal de Tinoco. Entonces Tinoco lo manda a amenazar que lo va a matar. Y don Julio le dice, éntrele, no hay problema. Pero también usted tiene hijos. Y tenía un hijo. Entonces él, para que no muriera su hijo, lo manda a la hacienda Taboga, que todavía existe y es de los Arias Sánchez. Don Julio en esa hacienda tenía ganado, producía cueros y producía quesos. Lo mandan para la hacienda, pero la esposa queda embarazada y él metido allá en la montaña dice, ¿y cómo hago para que un doctor la vea? Se viene escondida don Julio. Y hay varias versiones de cómo murió el muchacho. Yo voy a contar la historia que cuenta la familia cuando hizo la biografía de don Julio. Cuando don Julio murió, la familia hizo un librito con toda la historia de don Julio. La historia cuenta que el muchacho va pasando cerca de la comandancia y desde un fortín le disparan y lo matan. Llaman a don Julio lo coge, lo llevan de una hermana que vivía por ahí, el hijo muere. Antes de que el muchacho naciera, ya tenía plata. Y le heredan varias propiedades. Dentro de esas, una gran propiedad cafetalera en Alajuela que don Julio tenía, que la administra la mamá. Cuando ya el hijo crece, se la dan y él comienza a producirla. Se llama Hacienda San Isidro. Amado Sánchez González. Este es un boleto, este es otro, y este es la esquela cuando murió en 1919. El 2 de septiembre de 1919 muere el hijo de don Julio, pero el nieto es familia de don Alfredo. Otro hermano de don Alfredo, Guillermo González, es abogado, bachiller en leyes y teniente coronel del ejército de Costa Rica, probablemente cuando don Alfredo estaba en el gobierno, y posteriormente después se fue a trabajar de abogado. Don Felipe, ese se dedica a la cultura, ese hace por Heredia todo lo que un educador puede imaginarse que puede. Esta es la casa de él, donde está el PANI a un costado de la corte, al costado norte de la corte, donde está el PANI. Esa es la casa de don Felipe. Don Felipe fue biólogo, psicólogo, sociólogo, de todo. Creador de la legislación escolar, profesor del colegio y secretario de Instrucción Pública como ministro de Educación. Esas son las medallas de don Felipe. Ok, ahora vamos a hablar del cafetalero. Ernesto. Esta es la casa vieja, que después la botaron, donde está hoy la Feria del Agricultor de Heredia. Con Mercedes Norte, Mercedes Norte. Ok, esta es la casa. Don Ernesto, bueno, este es el beneficio. Si ahora lo ven, donde era para solear el café, ahora es el parqueo, y adentro es donde llegan los agricultores a vender eso es de la municipalidad. Don Ernesto tuvo una gran finca que se llamó El Carbonal. Si ustedes, esta es la Casa de la Cultura. Si ustedes se paran por el Estadio Heredia, los familiares se paraban por ahí y dicen, todo esto es El Carbonal. Claro, ahora son urbanizaciones y todo eso, pero ese es El Carbonal, ¿lo ven? Esos son los boletos de don Ernesto. Bueno, vamos a explicar por partes. Cuando don Ernesto comienza a meterse dentro del arbor cafetalero, tiene los boletos Ernesto González Flores solo. Tiene de 1,5, pero a veces necesitaba de 1/4 y entonces cortaban el boleto mientras conseguían para hacer otro. Ernesto González comienza con esto. Este boleto es muy interesante porque pensamos que es Ernesto González y compañía una cajuela, no es así. Dentro del beneficio
estaban las que escogían el café. Ese trabajo solo lo hacían las mujeres. Porque don Ernesto tenía un negocio fuera del país, en Europa, donde solo mandaba café rojo y le pagaban más caro. Entonces él tenía las escogedoras de café que escogían todo lo sucio, todo lo verde, y ese saco solo iba con café rojo. Y entonces cuando entregaba, la señora le daba un boleto. Y si hacía 20 sacos al día, no al sábado, al finalizar la jornada, llevaba a la oficina los 20 boletos y se los pagaban en plata. Este boleto lo usaron en esa finca. Ok. Después, cuando don Ernesto fue adquiriendo más fincas, hizo Ernesto González y compañía. Ya se extendió más, ya se empezó a producir más café y tuvo unos boletos que aquí hay una discusión, pero yo he llegado más a esta información que les doy, que dice Hacienda Miraflores. Este boleto es Hacienda Santa Marta. ¿Por qué? Aquí está la Hacienda Santa Marta. Bueno, ahorita es una urbanización, Santa Marta, y ahora explico por qué se llama Santa Marta. Ok, ahora más adelante explico. Esos son unos boletos que nos lo prestó la vez pasada un boletero que aquí está, que a lo mejor nos va a dar algunos. Estos son otros. Esta no es la casa de don Ernesto. Esta es la casa de un mandador que la municipalidad la arregló y la tiene como reliquia, pero la casa de don Ernesto la botaron. Esta es la antigua casa, pero es de Bajaré. Esta es la finca, bueno, ahora es el museo de cultura popular de Barba, Santa Lucía. en Santa Lucía, que estaba en la finca del Carbonal. Eso, al principio, como hablamos, son los boletos de don Ernesto. Posteriormente, Ernesto González. Don Ernesto tuvo varias fincas, pero entre estas son las más famosas. El Carbonal, la Loaiza, por donde están los bomberos de Heredia, la Mayorga, por el AMPM San Francisco de Heredia, la línea Mercedes Sus, Terreros, detrás del Colegio Claretiano, San Juan, en Santa Bárbara de Heredia, y Rosales, en San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Esas, como decir, las más emblemáticas, porque tuvo mucho más, pero las más grandes. Posteriormente, él tiene una hacienda que se llama Hacienda Santa Marta, y esos boletos se usaban solo en esa hacienda, porque era muy grande. Ese es el boleto que hablamos antes. Ahora quiero que nos concentremos un poquito en esta historia. El cuarto dueño de Heredia era don Paulino Ortiz Campos. Ese era el cuarto dueño de Heredia. Muere en 1893. Pero de ahí para atrás era el dueño de la cuarta parte de Heredia. Su hijo, Paulino Ortiz Garita, hereda una gran parte de sus propiedades, porque él tuvo muchos hijos, pero heredaron, por eso fue el que más se... Este señor casa en segundas nupcias con Rosa Zamora Flores. Y Paulino Ortiz hijo casa con Marianela Morales Gutiérrez, hija de don Braulio. Y a ella le heredan la finca La Paulina, que probablemente como dote le entrega a su marido. Pero pongámosle atención a esta foto, que es muy interesante. Don Paulino Ortiz Campos muere en 1893, quiere decir que esa foto es mucho más vieja. La hacienda del Carbonal, que es desde el estadio de Heredia hasta Santa Lucía de Barba, fue hecha por Paulino Ortiz. Y quiero que le pongamos atención a este boleto. Medio real. Hasta 1840, Costa Rica, la moneda es real.
después de 1840 para adelante fue el peso. Pero el gobierno permitió usar hasta 1866 los reales. Quiere decir que don Paulino, cuando hizo este boleto, fue antes de 1840. ¿Por qué? Porque si en 1840 cambian al peso, yo no voy a hacer una moneda real. Probablemente este boleto fue antes. Y posteriormente, cuando necesité más boletos, ya no le pongo nada de real. Pero este boleto tiene 180 años. Y vean la forma de cómo lo hacían. Posteriormente, esa finca pasa a Guillermo Stafford, a la familia Rosabal, y don Ernesto la compra en 1916. Quiero que le pongamos atención a Paulino Ortiz Garita. ¿Quién es Paulino Ortiz Garita? El hijo de Paulino Ortiz Campos. Entonces, él hereda grandes propiedades y se casa con una pobre, con Petronila Morales Gutiérrez. Petronila, vamos aquí porque como yo me lo sé casi que de memoria, tal vez estoy enredando. Este es don Braulio y este es Paulino Ortiz. Son separados, no tienen que ver nada. Don Braulio es el dueño de la cuarta parte de Heredia y don Paulino es el dueño de la cuarta parte de Heredia. Don Paulino se casa 2 veces con Francisca Garita. Todos los hijos de don Paulino van a ser Garita porque él estaba joven. Cuando la esposa se muere, él se casa con una abuela, pero ya él como que no, la fábrica de producción no funciona. Entonces se casa con Rosa Zamora. Por eso es que ningún hijo es Zamora. Todos van a ser Garita, del primer matrimonio. Entonces, Paulino Ortiz Garita se casa con una hija de un Braulio. O sea, un montón de dinero por acá y otro montón de dinero. No sabía dónde la metía, pero... Paulino Ortiz Garita muere en 1907 y la propiedad le queda a la esposa hasta 1920. 13 años ella tuvo que administrar sus propiedades. Ok. Un hermano de Paulino Ortiz Garita, hijo de Paulino Ortiz Campos, se llama Juan Rafael Ortiz Garita. Se casa con Natalia Fonseca. Ahí no hay problema, solo hay que plata también. Cuando Paulino Ortiz Garita ya está muy mayorzón y considera que ahorita muere, le dice a la hija María Ortiz Morales, la voy a heredar, y dice, papi, no me dé plata, yo estoy muy bien. Porque ella estaba casada con José Pacheco Chaverri, una eminencia, uno de los doctores, no, uno de los primeros no, pocos doctores se habían graduado en Estados Unidos y conocían el inglés a la perfección, y este doctor en el Hospital San Juan de Dios era el que manejaba el hospital, era una eminencia. La compañía bananera necesita un doctor para el Hospital de Limón y le dice, don José, usted se va con nosotros allá, le damos casa, le damos la comida, le damos el caballo, le damos pensión americana, todo lo que quiera, y él se fue a trabajar a Limón. Entonces por aquí ya no volvió. Como ellos estaban bastante bien, su abuelo, tiene 2 hijos, Aide y Oscar. Entonces los abuelos le heredan a Aide y a Oscar la finca de la Paulina. ¿De quién era la finca de la Paulina? De Mariana. ¿De quién era antes? De don Braulio. Pero además de eso, tenían tanta plata que Paulino dice, y le voy a heredar a mi sobrino. Y Marta, como estaba mal casada, le heredan plata. Pero Marta estaba casada con Ernesto González, el dueño de la otra cuarta parte de ella, el hermano de Alfredo González. Entonces, Marta la heredan
y era casada con Ernesto, que ya hablamos anteriormente, dueño de todas esas fincas del Carbonal y todo eso, del beneficio aquí. Paulino y Mariana tienen 2 nietos, Aide y Oscar. Oscar va a estudiar a Estados Unidos contabilidad, teneduría de libros, y viene dominando el inglés y administración de empresas. Y resulta que Ernesto le dice, ya yo voy a morir. Don Ernesto muere de un cáncer fulminante. Pero como usted es administrador de empresas, yo voy a hacer una sociedad para que me administre mis empresas y que mi esposa nunca le falte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Hacienda Santa Marta? ¿Por qué? Por Marta. Entonces, yo quiero que usted me administre todas mis propiedades y la plata vaya a donde Marta. No hay problema. Señora. Unos 5 minutitos, ¿qué le parece? Oh, Dios. Tiempo sí. Es que estamos emocionados. ¿Quién quiere ir a orinar? Entonces, el que quiere orinar, vaya, es que estamos... De 5 a 10 minutos. Ok, 5... Ah, ¿qué falta? Ay, pero si aquí no falta 2 horas. No pregunten tanto. Resulta que doña Flora... Resulta que doña Flora, hija de Ernesto y de Marta, se casa con Opo. Entonces, Opo tiene su plata y doña Flora le hereda toda la plata de los dos. Solo que don Oscar después se dedica a la ganadería, compra haciendas en Guanacaste, descubre el café, se dedica a criar ganado, hace una fábrica de concentrados de alimentos y le va muy bien, pero no tan... también el café es problemático, así que ya no pregunten nada, porque vamos rápido. En 1893, don Paulino Ortiz Campos, el papá, muere, pero ya Opo, Garita, ya en el 85 estaba administrando las fincas. Entonces, crean una sociedad que se dice sociedad. La sociedad pasa por diferentes nombres, pero al final queda Sociedad Agrícola La Marta Limitada. Ahí es donde se administran todas las propiedades. Aquí tengo un recorte de la Gaceta donde dice que don Paulino, el Carbonal fue hecha por don Paulino Ortiz y que después don Ernesto la compra. Él exportaba a Europa café Carbonal y Montebello, ese es el nombre. Por aquí queda, bueno, es la caja del seguro, por aquí queda el estadio, todo eso, por aquí está la Hacienda Santa Marta. Ok, Paulino Ortiz tiene boletos, pero me aparece la E otra vez. Me aparece la E, ya no en los de don Braulio. ¿Por qué? Es que eso es la investigación. Ahora voy a hacer una pregunta. Usted, ¿cómo se llama usted, perdón? No, el de aquí adelante. ¿Yo? Sí. Luis, Luis, ¿en qué trabaja usted? ¿Ah? la corte. En la corte. ¿Pero por qué la corte es boletero? ¿Usted es boletero? Es que para trabajar en la corte uno tiene que tener pedigrí. Si usted colecciona boletos, como que no los tiene. Pero usted sabe algo de boletos. Poquito. Ok. Si usted me adivina, la pregunta que le voy a hacer, se gana el boleto de Alemania. No lo traje aquí porque lo traje equivocado. Traje el de Mora. Pero el show era para Alemania. Estas iniciales, RZ, usted que conoce boletos y que es estudiado en las siglas, ¿de quién son? La hija de don Alfonso Zamora. No, Sáenz. el nombre de ella. ¿Qué se sienta? Rosa. ¿Rosa qué? Rosa Zamora. Creo que era como Rosalía. Cuando él muere, cuando Paulino Ortiz Campos muere, ella coge las propiedades, también los hijos tienen, pero ella coge propiedades y los boletos de... Un momento, alguien tocó algo. Y los boletos de Paulino Ortiz, ella le pone Rosa Zamora. Así que
se ganó el boleto. Lo felicito. Usted sigue estudiando. Entonces, usted va a encontrar en solo los boletos del esposo las iniciales de Rosa Zamora. Igual, mi esposo tenía 300 boletos. Cuando yo cojo las fincas, los mandadores o los empleados cogieron 50. Yo voy a pagar solo los que aparecen con RZ. ¿Ok? Ahí está la foto, por si tiene alguna duda. Paulino Ortiz Garita, hijo. ¿Lo ven? Ya no es Paulino Ortiz Campos. Paulino Ortiz Garita hace sus boletos y me aparece la E. Pero posteriormente, el nieto. Oh, ok. La pregunta es: si Paulino Ortiz Garita se muere y la esposa se llama Marianela Morales, Mariana Morales, podríamos interpretar que esas son las iniciales de la esposa cuando coge las fincas. Posteriormente, cuando ellos heredan a sus nietos, Opo y Aide le ponen sus iniciales. Les dejo esa inquietud. Ok, vamos a hablar de la finca La Paulina, que probablemente es la Mora o la Alemania Umbrau. Pero tenemos que averiguar eso. 1 kilómetro al oeste de la iglesia de Barba está la finca La Paulina. Por ahí va la carretera. Cuando don Braulio muere, a la hija le heredan la finca La Paulina. Le cambian, le ponen la finca La Paulina. Ella se casa con Paulino Ortiz Garita. Cuando Paulino Ortiz y la mamá, la hija de don Braulio, mueren, le heredan a los nietos, a Aide y a Opo, esta finca. Yo puse este círculo para guiarnos, pero no es así. Actualmente esta es la finca, pero era más grande, solo que han vendido para hacer urbanizaciones. Ahorita hay una inmobiliaria que la compró para hacer una urbanización, pero hablemos de la finca de La Paulina. Esta es la finca de La Paulina. Esta parte es de Opo y esta es de Aide. ¿Por qué a Aide le dan menos? Porque a Aide le dan la casa de don Braulio. Esa es la casa de don Braulio. Antes de don Braulio irse a vivir a Heredia Centro, vive en esta casa cuando era, y de ahí salía hasta el tigre y el elefante. Don Braulio estaba ahí y caminaba a su finca porque la casa estaba en la finca. Esa casa, lógicamente, después se deteriora y ahora es un restaurante. Yo le tomé 200 fotos, pero no las pude meter. Pero si ustedes ven aquí la ventilación, el aire acondicionado, ven los mosaicos. La casa ahora tiene piscina, la mitad la hicieron nueva, pero la casa está así ahora. Es un restaurante. Usted va y yo me sentaba y yo decía, este es el cuarto umbrón. Y sí, antes de 1883 ahí vivía umbrón. Ahora es así. Tiene muchas cosas de antes, pero han tenido que arreglar muchas cosas. Pero la madera por dentro es la madera por dentro. Este es Óscar Pacheco Ortiz, que normalmente le decimos Don Opo. Don Opo hereda de sus abuelos y se casa con una señora. Mira, hasta tiene pinta de plata. Y se casa con doña Flora. Esos son los boletos de Opo. El de uno es de aluminio, tenían el de medio y si necesitaban de un cuarto cortaban el boleto. Entonces tenemos que Opo marca los boletos de su abuelo y los boletos de su bisabuelo, vea. Paulino Ortiz y Paulino Ortiz hijo. Y también usa los otros, estos. Sociedad Agrícola La Marta. Alfredo González tenía esas. Voy a contar esta historia. Cuando don Alfredo se muere, deja 4 manzanas, una finca en San Pedro y 20,000 colones. Y una propiedad en el centro de San José. El edificio
La India. ¿La cual? No. Ahorita veo por ahí dónde está. Bueno, un edificio en San José. Y don Alfredo dijo, vamos a hacer esto. 4 manzanas para hacer un hospicio de ancianos. Les voy a dejar 20,000 pesos en efectivo para que hagan los planos. Y si les queda algo, que comiencen a construir, permisos y todo eso. Cuando ya esté listo para construir, vendan la propiedad en San Pedro, que la compró, que es donde está el lado de deportes de la UCR. Esa era la finca de don Alfredo. Venden eso y con eso hacen el edificio. Y les voy a dejar una propiedad. Ahí está el edificio de la India. Ese es que hace rato lo ando buscando. Les dejo el edificio de la India en el centro de San José para que alquilen ese edificio y que con esa mensualidad paguen los empleados. Claro, pensaba don Alfredo que eran 5 ancianos. Ahora está full eso. Eso no se pudo hacer. Un hermano metió un pleito, pero esas son ya cosas personales de familia. Y a los 15 años el juez dijo, la decisión de don Alfredo es esa y se tomará, pero ya los 20,000 pesos ya no eran los planos. Ok, pero bueno, el edificio está. Este es el beneficio de don Alfredo. Si nosotros nos ponemos detrás de la cúpula de la iglesia de San Francisco de Heredia, veremos en esta esquina este árbol y esta es la tapia del beneficio, donde está el Walmart hoy día. Y aquí es la calle que va para la casa de don Julio y al beneficio, y esta es a la iglesia, o sea, visto de norte a sur. Si vemos el árbol, aquí por acá está la iglesia, aquí está el beneficio de los Sánchez, este es el beneficio de don Alfredo, este es el parqueo del Walmart ahora, y esto es donde está Walmart ahora. Don Alfredo le dijo al Ministerio de Educación, usted tiene una escuela con 2 aulas y ya no hay más campo. Le cambio un terreno 10 veces más grande, más hacia el aeropuerto. Se lo cambiaron, hicieron el cafetal más grande, que es donde está McDonald's de San Francisco de Heredia hoy día. Esas son las propiedades de don Alfredo. Este mapa se hizo en el 93. Don Alfredo tenía 14 fincas. Si vemos aquí, finca La Esmeralda, carretera Sanilla, San Pedro Monte, esa es la que él dejó para que hicieran el hospicio. Tenemos finca La Delia en la Puebla de San Pablo. Esta es la medalla de don Alfredo. El matrimonio de don Alfredo se casó con doña Delia y vamos a hablar de esa, porque Patricia hace rato me está haciendo. Este mapa tiene 3 colores, rosado, azul y uno amarillo. Este rosado es la parte de Delia. Yo ahí cuento toda la historia de esa finca. Ese es don Fernando Batalla, promocionando la finca. Hotel el Chalet del Tirol. Esas son las casas que hay ahora, lo que es la finca del Tirol. La otra parte, la parte azul, le tocó a Esther. Y Esther se casa con el hijo de Alejo Jiménez. Estos son los boletos de Alejo Jiménez. Ok, Esther la hereda a una hija, a Esther Jiménez. Esther Jiménez se casa con Boto Steinfort. Boto Steinfort se la hereda a Jorge Steinfort y actualmente es solo la descendencia de don Jorge, que son los que tienen esa propiedad. La otra parte, bueno, esto, si vamos a Moravia, a Tibás, subiendo la cuesta después del Walmart, se ven las propiedades de los Steinfort. Esta casa es la casona de los Steinfort, que ahora es el Banco Nacional de Tibás. Ese es el edificio Steinfort. Acuérdense que si viene un hermano de los Steinfort, comienza aquí con el negocio y le dice a los 2 hermanos, hey, véngase porque aquí hay plata. En 1914-16, él inaugura este edificio, él vive en la Sabana. Esto es un recibo. A veces me gusta coleccionar documentos viejos. Entonces, ese es un recibo de los Steinfort, de la tienda. La tercera parte
es, si vemos aquí, que don Braulio Morales y Esmeralda Enriqueta se casa con Sixto Guillermo María Echeverría de la Archiñada, un montón de nombres. Me imagino que debe tener plata porque es un nombre muy largo. Él tiene un montón de hijos. Pero vamos a poner aquí esto que me interesa. Mariano Echeverría Morales se casa con Mari Brili Aguilar. Y los descendientes, que aquí está Juan José Echeverría Brili, actualmente la finca la administra el hijo de Echeverría Brili, que es esta, pero más que todo lo son para ir como a veranear. Este es el último, porque hace rato nos hacen. Sixto Guillermo María de la Trinidad Echeverría Aguilar se casa con una hija de don Braulio. Pero analicémoslo así. Para que él se case con una hija de don Braulio tiene que tener plata. Porque si no, yo no lo dejo que llegue a la casa. Ahora, si usted no tenía plata, no aprendía a leer y escribir. Pero si sus papás tenían un poquito de plata, lo mandaban a la escuela. Si tenían un poquito más, lo mandaban a León, Nicaragua. Y si tenían más, lo mandaban a Guatemala. Pero el señor fue a Bélgica. Eso significa que los papás tenían plata, porque no habían becas en esa época, tipo A o B, no habían becas. Él va a Bélgica y estudió en Bélgica ingeniero militar en balística. Él se prepara en Bélgica como ingeniero militar y además viene como ingeniero agrónomo y don Braulio dice, venga acá. Venga acá. Tengo una hijita que es la menor y quiero que se case bien. Con un hombre bien hecho y con buena plata. Acuérdense que don Braulio se va de 1898 para Inglaterra con Alfredo González Flores, con 23 años, y le dice a Alfredo González Flores, oiga lo que le dijo don Braulio. Alfredo, nadie me va a entender, pero quiero hacer una promotora de comercio, que es lo que hay ahora. Pero hace 120 años no existía eso. Y don Braulio le dice a Alfredo, vos sos abogado y sos inteligente. Muy la 23 años. Yo quiero ir a Inglaterra, hacer una oficina para nosotros en Inglaterra, promocionar el café y traerlo a Inglaterra y venderlo de Inglaterra a los compradores, que no hay intermediarios. Se lo lleva. Y le dice a la chiquita, yo la voy a dejar con plata, pero yo quiero que se case con Sixtito. Y la hija dice, claro. Y le dice don Braulio a Sixto, si usted se casa con mi hija, no le estaba negociando, se querían casar. Si usted quiere casarse con mi hija, le voy a hacer el entierro más, el matrimonio, bueno, es lo mismo, el matrimonio más apoteótico que se puede existir, con todos los lujos. Me lo voy a llevar para Inglaterra y ahí usted se va a casar con mi hija. El uso forzado, se lo lleva para Inglaterra, se casa la hija con Guillermo Echeverría y muere a los días de un Braulio. Se trae a don Braulio por acá. Yo tengo dos informaciones sobre don Alfredo. Unos dicen que don Alfredo se vino en el mismo barco, otros dicen, yo tengo con que duró un poquito más porque quería perfeccionar el inglés. Pero bueno, cualquiera vale. No se hizo la oficina, se vino la hija casada, pero con el ataúd del papá. Y ese es Guillermo Echeverría Aguilar. Esa es la hija de don Braulio. Guillermo Echeverría Aguilar tiene 9 o 10 hijos. 9. Cuando vean el boleto. Igual. Él dice, el suegro tiene buenos boletos, yo también. Esa finca él la abre en 1924.
26 años después que don Mario muere. Él es ingeniero agrónomo y hizo mucha plata porque inventó, en lugar de que las vacas comieran pasto, que le dieran alimento. Y a nadie se le ocurrió eso. Y se hizo millonario, dejó millonario a los hijos. Don Guillermo tiene muchos hijos, participan en otras cosas, pero vamos a ver, estos dos se dedican al café. Amado y Mario. Pero volvemos a la historia. Cuando mi papá tenía 300 boletos, cuando yo vine aparecieron 200. Entonces yo voy a pagar los boletos que yo estoy cogiendo y le hacen ese ciclo. Eso es lo normal, puede ser que hayan hecho otra cosa, pero es que todos los boletos, cuando eran por calles o algo, eran unos poquitos. Todos los boletos esos tienen este hueco. Los cortados, ¿ahí? Digamos, él puso este. O le ponía las iniciales. Cuando el don Mario muere, hereda a don Antonio Echeverría Musmani. Aquí todo el mundo tiene plata, Echeverría Musmani tiene que tener plata. Entonces, hasta el día de hoy o el mes pasado, don Antonio producía ahí la finca. La finca era de 60 hectáreas, 30 la tiene el ICAFE, que hace experimentos para mejorar las plantas y todo eso. Y después los descendientes, pero ya no van a sembrar café porque no es el café. Preguntas. Patricia no quiere que pregunte, pero pregunte con toda libertad. Yo espero que me hayan entendido un poco porque yo me la sé bastante bien y son más horas, pero en ocasiones me brinco una cosa con el otro, tal vez quede alguna duda, pero si tienen alguna duda yo les doy el nombre, les dejo mi teléfono, cuando quieren una conferencia en su casa de 8 horas, yo con mucho gusto